Los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para UN Radio 100.4 FM en la Onda Cultural de Medellín. Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez, el énfasis las estropea. Jean de la Bruyère. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. Estamos conversando con el psicoanalista Elkin Emilio Villegas Mesa, autor del libro Cura del sentimiento de culpa y de la depresión, núcleo de la formación del psicoanalista, editado recientemente por San Pablo Ediciones, un libro excelente, delicioso de leer, de estudiar prácticamente, porque además es un disparador de inquietudes. Uno leyéndolo se encuentra con que hay una cantidad de cosas de las cuales a uno le anima a tomar nota. Los que recién llegan al programa, les cuento que ya tuvimos una primera conversación, pero me gustaría mucho como hacer una recapitulación de un tema que mencionamos en el primer programa, en el que usted nos contaba que había 3 tipos de psicoanalistas y que la disciplina del psicoanálisis les había otorgado como unos nombres. Es decir, había el psicoanalista AP, que era el psicoanalista practicante, había el psicoanalista AME, que es un psicoanalista miembro de una escuela, y estaba el psicoanalista AE, que sería el psicoanalista demostrado y que ha hecho como todo un recorrido sobre el psicoanálisis, no solo a nivel práctico, sino teórico y de su propia... Sobre todo una demostración, sí, a partir de la exposición de su propio caso, ¿qué efectos tuvo en él la terapia psicoanalítica? Exactamente, entonces hablamos de esos 3 tipos de psicoanalistas y me gustaría, se me quedó una pregunta en el tintero desde el programa pasado, que era que si bien este AE sería el psicoanalista por excelencia, el mejor en propiedad, el que incluso Jacques Lacan, pues digamos, considera como el mejor, pues digamos el camino como correcto para ser psicoanalista sería llegar a ser AE, y hacer entonces esta presentación ante, me decía usted, un testimonio ante 2 psicoanalistas, y que eso lo llamaban el cartel del pase. Del pase. Yo desde mi desconocimiento a fondo del psicoanálisis, pero con alguna idea de él, porque algo he leído y algo pues sí conozco de él, lo percibo yo desde el exterior, y yo soy una persona que se representaría a cualquier otro ciudadano de a pie que sabe o oye hablar de esto. Lo percibo como una especie quisiera preguntarle si es posible que haya un psicoanalista que quiera ser AE, que quiera presentarse ante ese, me voy a atrever a decir, ante ese Sanedrín del psicoanálisis, le va a permitir como aceptar su descarga, su nominación como psicoanalista. Es decir, yo lo percibo como un ejercicio de poder un poco extravagante para los tiempos que corren. ¿Eso es posible que haya alguien que llegue allá y sin embargo no sea aceptado? Es perfectamente posible. Y eso por razones obvias. Recientemente, releyéndome un texto de Jacques Alain Miller que se llama El banquete de los analistas, por allí en una parte él dice que todas las sociedades, todas las instituciones, los más viejos, los más avanzados, tienen la tendencia de impedir el ingreso, digamos, de los nuevos. Entonces eso es perfectamente posible, porque es que quien tiene la aspiración de presentarse al dispositivo del pase, lo que tiene es, en el fondo, la aspiración de ser nominado a E. Ahora, quien tiene esa aspiración, y sobre todo en los tiempos actuales, no me refiero a los inicios cuando se comenzó a tener en cuenta, digamos, el dispositivo del pase, porque no había tanto conocimiento de cómo ese dispositivo operaba, pero hoy día sí sabemos que todo el que se presenta al pase
como mínimo sabe, tiene la convicción de que poderse presentar es algo que lo avala su propio recorrido. O sea, no es como en los inicios, que mucha gente había estado unos cuantos mesecitos en análisis y creía que ya eso era suficiente para presentarse al pase, y muchos se quedaron en el camino. Muchos pasaron por esa experiencia que fue una experiencia, digamos, ingenua, pero hoy día ya hay mucho más conocimiento acumulado. Entonces todo el que se presenta al dispositivo del pase sabe que si no tiene como respaldo una experiencia de elaboración suficiente, ni para qué se presenta eso, porque va a ser el ridículo, ¿sí? Pero es cierto de que en todas las escuelas a nivel internacional hay personas que han hecho un trabajo de análisis personal con un psicoanalista experimentado durante muchos años, y eso de alguna manera lo advierte la comunidad analítica, la comunidad de los psicoanalistas más viejos en la comunidad, y muchas veces estos psicoanalistas con más experiencia, dado que no han demostrado ese tránsito de analizante a analista, ven al que se está perfilando como futuro candidato a pasar por el dispositivo del pase y finalmente ser nominado a lo ven como un enemigo, lo ven como una amenaza, como un rival, y eso es apenas lógico, ¿sí? Y en un medio como el nuestro, más aún, en donde todo el mundo defiende su posición, al otro se le ve como una amenaza. Eso pasa, yo diría que con frecuencia. Pero entonces está bien que no a cualquiera que pase por la calle o que quiera autodenominarse psicoanalista se le acepte. Está muy bien que haya un cierto camino, un cierto recorrido, unas ciertas condiciones. Pero si las condiciones tienen como meta final casi como el castillo de Kafka al que nunca se puede llegar, eso no es casi un perjuicio para la disciplina misma del psicoanálisis. Es un problema sin lugar a dudas, porque es que el mismo Lacan llegó a pensar de que la escuela y los analistas con más recorrido, con más experiencia, habían de crear condiciones para que los más jóvenes y sobre todo aquellos que estaban terminando sus análisis pudieran acceder a ese dispositivo. Lo que pasa es que en los tiempos actuales de múltiples rivalidades y de celos profesionales, este tipo de cosas no dejan de ser un problema, un escollo incluso para el mismo funcionamiento de las escuelas. Y esto es paradójico, porque fíjate que la consigna de todas las escuelas, y yo diría que no solamente en nuestro medio, sino a nivel internacional, es favorecer la formación de los psicoanalistas. Pero, bueno, como pasa en muchas de las cosas de la vida, que la palabra no coincide con un real, ¿sí? El significante, como lo diría el mismo Lacan, no coincide con el real de la escuela, ¿sí? Entonces muchas veces se dice que la escuela promueve, que la escuela forma analistas, pero, y conozco casos en donde uno se podría decir de que si ahí, en el seno mismo de la escuela, aparece alguien con el deseo de presentarse al dispositivo del pase y dar testimonio de lo que ha significado para él su paso por el diván, le cierran, digamos, la puerta, o sea, no se lo permiten, y eso por obvias razones, porque eso implicaría que eventualmente la institución analítica, en este caso la escuela, lo reconozca como AE, y bueno, eso implicaría que los pacientes a quienes están en ese curubito se les vayan. Entonces ahí hay cosas que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con el saber y que tienen que ver con una dominación, digamos, de un territorio. Sí, casi como con una parcelación del saber, pero con alambrado de púas y todo. A propósito de ese del saber, en el programa anterior también terminamos cuando usted mencionaba que en ocasiones en la práctica psicoanalítica y seguramente en muchas otras disciplinas uno lo puede constatar, sobre todo en estas disciplinas llamadas pues de las ciencias humanas, que la gente confunde el saber con el saber hacer, es decir, y uno lo comprueba incluso cotidianamente en la escuela, en una clase. No el profesor que más sabe es el mejor profesor, en ocasiones el maestro que más recuerda es el que le transmitió la emoción y la pasión y no necesariamente un dato erudito. Y yo diría, se confunde el saber con poder hacer, porque es que saber mucho no garantiza nada.
en el psicoanálisis. Incluso el mismo Miller lo dice en muchos apartes de su obra. Él dice que tener una gran erudición, tener muchos títulos, tener una gran capacidad de oratoria, tener muchas publicaciones, tener mucha capacidad para hacer la política, eso no garantiza que el ejercicio clínico de esa persona sea efectiva, porque lo único que garantiza eso es haber pasado, digamos, por una experiencia de análisis. Y eso que ni eso, porque a decir verdad, alguien puede hacer un final de análisis y si esa persona no se siente llamada a ocupar ese lugar, el lugar del analista, o sea, si él no desea ser analista, que se conoce en el campo lacaniano como el deseo del analista, que es distinto del deseo de ser psicoanalista. O sea, yo diría que ahí hay una distinción importante. Una cosa es tener el deseo de ser psicoanalista y otra cosa es haber conquistado, fruto de la experiencia analítica, fruto de la experiencia en el diván, el deseo del analista, que es distinto, que es un deseo, yo diría, inédito, ¿sí? Y que es un deseo que tiene que ver con el deseo de poder llevar a otros a que experimenten una cura psicoanalítica. Es un poco mística la cosa. Pero antes de que avance el programa, no quiero olvidar que quienes nos escuchan o quieran comunicarse con el psicoanalista Elkin Villegas para conseguir su libro o para cualquier otro asunto, lo pueden ubicar en el teléfono 217-0136 o escribirle al correo electrónico elkinvillegas@gmail.com. El libro incluso también lo pueden conseguir por esa vía. Sí, sí. Bueno, pero hay un asunto que nos vuelve a llevar al tema de la investigación. Pues usted aborda este libro, incluso la sola carátula, la sola ilustración del libro es muy impactante. Sí, como diría un filósofo recientemente desaparecido, Paul Ricoeur, la carátula da que pensar. Ya es un símbolo que permite inferir cosas del contenido de la obra. Contémosle a los oyentes que en la carátula del libro, en la portada, hay una pintura de un alemán, sobre Edipo ciego, guiado por Antígona. ¿Y usted escogió deliberadamente esa carátula? ¿Cómo fue la cosa? Sí, esta elección es muy curioso. Voy a contarlo así de manera breve. Esto fue como en el 2006 que estuve conversando con un pintor en Envigado y este pintor muy ilustrado en muchas cuestiones que tienen que ver con la literatura, la filosofía. En la medida en que me escuchaba la narración de lo que estaba haciendo, un día me dijo, pues yo creo que yo tengo la carátula para ese libro. Y efectivamente la buscamos con mucha dificultad y finalmente la hallamos y muchos me han comunicado de que la sola carátula es muy representativa del contenido del libro, porque es que la sola carátula muestra a un Edipo totalmente confundido, totalmente trastornado, totalmente angustiado, yo diría totalmente culpable, porque es justamente en el momento en que él se da cuenta de que ha estado casado con su propia madre y que para poder acceder, digamos, a esa conquista ha tenido que liquidar a su propio padre. Entonces cuando este hombre se da cuenta de ese par de crímenes, ahí se desencadena la angustia, se desencadena la culpabilidad, al punto de pasar, digamos, a un acto inconveniente contra sí mismo, como es sacarse los ojos. Sacarse los ojos. Y en ese sentido no podría decir, Olga, que así en muchos sentidos estamos en Colombia. O sea, muchos sujetos, y no solamente en este país, andan por el mundo como Edipo ciego, ¿sí? Como Edipo totalmente culpable y haciendo cosas con el propósito de pagar la culpa. Porque es que el autocastigo, o sea, lo que yo desarrollo en esta elaboración cura del sentimiento de culpa y de la depresión, es que hay factores internos, hay factores subjetivos, hay factores inconscientes no resueltos y que tienen que ver con nuestra infancia temprana, que cuando no se resuelven desencadenan una cantidad de reacciones a través de las cuales el sujeto se autocastiga por medio de un sufrimiento físico, por medio de una enfermedad no tratada,
por medio de dificultades económicas, por medio de disrupciones familiares, por medio de conflictos en la relación con el otro, o sea, Sí. múltiples patologías del vínculo social. Sí, aunque a propósito de este Edipo, pues un mito tan, además tan representativo como el psicoanálisis, porque Freud va a hacer esa lectura de las tragedias griegas de ese modo y lo hace tan eficazmente que cala en el, digamos, en el imaginario colectivo y social de las personas, e incluso ya se habla pues de cotidianamente, aún el menos conocedor del psicoanálisis, de que este está con complejo de Edipo. En fin, es decir, es muy interesante que la lectura que hace Freud de los mitos griegos, que antes de él nadie había hecho ese tipo de interpretación, calara y se volviera como universal. Y lo es porque es que lo que narra la historia de Sófocles es precisamente un fragmento de real de los seres humanos. O sea, la humanidad está concernida en eso que a veces decimos así muy ligeramente mito, como si el mito no tuviera, digamos, un núcleo de verdad. Ajá. Sí, es que en ese sentido vale la pena hacer una serie de reconsideraciones con relación al mito. Hay quienes consideran que el mito es una cosa netamente imaginaria, pero hay muchos trabajos, muchísimos trabajos de muchísimos investigadores como Mircea Eliade o como el mismo Paul Ricoeur, que piensan una cosa muy distinta del mito. Y el mismo Freud, o sea, el psicoanálisis tiene una apreciación, tiene una idea distinta de lo que es el mito, no es una simple cuestión imaginaria que no tiene nada que ver con nuestra historia personal. Pues lo que hace Freud es precisamente agarrar algo que él ya estaba escuchando en su propia práctica clínica. Claro, y una cosa importante de aclarar es que el mito, incluso desde los antiguos griegos o hasta los precolombinos, todos los que los seres humanos han ido elaborando, no es una minoría de edad, es decir, no es una especie de primaria del pensamiento, es decir, el mito camina y transversalmente con la vida, es decir, Con no, la ciencia, con con la la ciencia, con filosofía, todo. incluso la persona más ilustrada, más racional, tiene en su vida cotidiana, en el diario trasegar, tiene concepciones imaginarias, míticas, a partir de las cuales funciona. Incluso hay mitos a nivel, digamos, coloquial o familiar, es decir, en las familias a veces hay una manera de hacer las cosas única y exclusivamente porque así lo hizo la abuela y la tatarabuela y así se va creando como un mito, incluso a un mito chiquito. Hay mitos también como decir, cada uno tiene también sus miticos, digámoslo así. El punto es que esto que situamos desde un punto de vista histórico como algo pasado, el asunto es que, y Freud lo identifica así como algo que se repite, ¿sí? Como dirían los historiadores de las mentalidades, son procesos de larga duración. O sea, no es que el mito de Edipo hace parte, digamos, de algo griego y por allá está, alejado de nuestra realidad. No, Edipo es un espejo para mirarse. Sí. Sí, todo el que se pone en la tarea de leer esta tragedia, terminando se cuenta de que efectivamente esto algo dice de su propia historia personal que tiene que ver con su infancia y que tiene que ver con una familia concreta en la cual se crearon los primeros elementos que han dado lugar a su manera de relacionarse con el otro en el plano de la amistad o en el campo del amor. Nos sigue hablando definitivamente, pero en su libro hay una cosa muy interesante porque dice que Edipo ve más cuando es ciego que cuando tenía ojos. Bueno, esa es una reinterpretación de algo que en cierta ocasión le escuché al doctor Gonzalo Soto Posada, que es un lector de Paul Ricoeur. Yo también vengo leyendo en los últimos años a Paul Ricoeur. De hecho, mi tesis de maestría en la UPB tiene que ver con un diálogo entre Paul Ricoeur y Freud a propósito de la culpabilidad y el crimen. Me ha parecido muy interesante y además uno puede hacer ese tipo de lectura en el mismo texto de Sófocles. Uno ahí se da cuenta de que Edipo, a partir del momento en que se saca los ojos, es
como si viera más, o sea, como si dijera con ese acto de que ya no necesita más los ojos. Y a mí me ha llamado mucho la atención esto y me he arriesgado en una interpretación, porque en alguno de los apartes del libro digo que Freud toma ese elemento y cuando Freud plantea como uno de los elementos propios de la práctica psicoanalítica el uso del diván, o sea, cuando el analista se ubica detrás del paciente, y con esto lo que estoy diciendo es que se ubica en una posición del que no ve, o sea, el analista no tiene que ver al paciente, simplemente, o ni tan simple, porque esto no tiene nada de simple, lo que hace es escucharlo. O sea, en ese sentido, el analista también opera como Edipo. O sea, está ciego en el sentido de ver al otro, corporalmente hablando, pero lo está escuchando. Y ahí es donde se puede decir de que Edipo, cuando se da cuenta de que ha matado a su padre y de que está casado con su propia madre y que ha tenido 4 hijos con ella, ahí se derrumba todo. Y a partir de ese momento es como si dijera, yo no necesito ver, porque es que ya he tocado un punto en la subjetividad que eso es tan real como lo que se puede ver. Sí, y es muy interesante que usted plantea en su libro que justamente ese es el origen de la ubicación del diván y del psicoanalista. Bueno, digo yo, Pues, es una interpretación, yo sé que esto tiene mucha lógica. admite otras, es la que yo he podido construir, es mi lectura, es el fruto de mi propia elaboración a través de mi propio análisis. Porque es renunciar a la vista que es tan omnívora, pues, y tan, en ocasiones tan excesiva también, y empezar a oír desde el oído, que también es otra cosa. Es decir, Edipo ve más que cuando estaba con los ojos, porque empieza a ver desde otras dimensiones. Es Pues, que casi que uno podría decir ahí que ver es algo que en ocasiones no permite escuchar. Incluso invito a los mismos oyentes a que hagan el ejercicio. Cada vez que estén conversando con alguien, háganse conscientes de lo que están viendo en el otro, pónganse a repararlo. Incluso pasa mucho en los estudiantes que comienzan ahorita los cursos y entonces el profesor nuevo lo reparan de pies a cabeza, y muchas veces por estar observando los detalles de cómo habla el profesor, de cómo se ríe, de los gestos que hace, de la indumentaria que lleva, no lo escuchan. Y los invito, incluso cuando uno va a cine o cuando está viendo televisión, si uno centra la atención en la mirada, deja de escuchar. Es incluso algo que Freud advirtió, ¿sí? Y por eso incluso hay analistas que cuando están escuchando a sus pacientes perfectamente se cierran los ojos. Bueno, también hay quienes cierran los ojos porque se duermen. Sí, pero de todas maneras es una interpretación, a mi modo de ver, muy lúcida sobre el por qué el psicoanalista está detrás del diván. Y a los oyentes les queda muy fácil cerrar los ojos mientras nos escuchan, porque se supone que en una conversación de viva voz, casi que es de mal gusto pues no mirar al otro, pero muy bien que puedan escuchar. Ahora hay un puntico que no quiero pasar desapercibido, y es que hay quienes se oponen a pensar de que el uso del diván es necesario, es imprescindible para llevar a cabo una cura psicoanalítica. Yo personalmente no estaría tan de acuerdo, o sea, yo por mi formación estoy convencido de que el uso del diván es necesario, y es necesario por varias razones. Una de ellas es que cuando uno está hablando con otro cara a cara, es inevitable hacer gestos, ¿sí? Con el rostro, y eso de alguna manera deja traslucir algo de la censura. Mientras que cuando alguien está siendo escuchado, no puede, pues escuchado en un dispositivo analítico con diván a bordo, en donde el analista está detrás, es imposible que la persona se dé cuenta de qué gestos está haciendo el analista, si es que los está haciendo. Y esto ayuda de alguna manera, en el caso concreto de la cura del sentimiento de culpa y de la depresión, esto ayuda a reducir lo que bien podríamos llamar los imperativos de la conciencia moral o los imperativos del superyo. Porque es que el superyo no es más que la interiorización de aquel otro que ha operado en la historia del sujeto como un sancionador, y me refiero al padre, a los padres, a la instancia parental, como Freud mismo la llamaba. Ahora, otro asuntico, cuando yo hablo de cura del sentimiento de culpa, y yo sé que
algunos de los oyentes se han podido estar preguntando, bueno, pero este señor ¿a qué hace referencia con eso de cura del sentimiento de culpa? ¿Y es que acaso es posible curarse del sentimiento de culpa? Pues bien, incluso en la última parte del libro se precisa qué es lo que se quiere decir con eso de cura del sentimiento de culpa y de la depresión. Cuando yo hablo de cura del sentimiento de culpa, estoy haciendo referencia a la reducción del sentimiento de culpa, no a su desaparición. Y la sola reducción ya es bastante porque es menos sufrimiento. Exacto. Pero sobre eso conversaremos en el siguiente programa. Yo le agradezco muchísimo a usted, Elkin Emilio Villegas Mesa, el que haya sacado tiempo para estar conversando aquí con nosotros. Yo espero que los oyentes nos vuelvan a encontrar el próximo martes. Muy bien, muchas gracias. En los controles técnicos, Jorge Benjumea. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverry Gómez. Sigan en sintonía de UN Radio 100.4 FM, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez. El énfasis las estropea. Jean de la Bruyère. Los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para UN Radio 100.4 FM en la onda cultural de Medellín.